Eh, la Asociación de Estudios Marxistas, de la que soy presidente, no puede dejar sin responder a la publicación de una obra tan importante, tan extensa y tan bien construida como la de Juan Ramón Rayo. Se llama Anti-Marx. El título no parece correcto. Es como el anti-Düring de Engels. Es un anti-Marx, lo entiendo, lo entendemos perfectamente, sin necesidad de las explicaciones que el propio Rayo da en alguna entrevista y en la propia obra, de el significado que tiene para Juan Ramón Rayo el título del libro. En esta primera aproximación, tendremos más ocasión de hablar más de esta obra. Queremos dejar, sin embargo, algunas cuestiones desde el principio bastante claras. Aquí están los dos libros, aquí están los dos tomos de Juan Ramón Rayo. El primero es Crítica a la economía política marxista y el segundo es Crítica a la economía política marxista, pero el tomo segundo es Crítica a Marx y el tomo primero es una introducción a Marx. Obviamente solo vamos a poder hacer generalidades, vamos a poder decir generalidades sobre estos dos tomos. La primera de ellas es una cuestión sobre la bibliografía. Tenemos que comentar la bibliografía. Y sobre esta cuestión surge inmediatamente el problema de, según hasta ahora hemos entendido, Rayo lo que hace cuando se refiere a las obras de Marx y de Engels, las cita siempre por la edición de Penguin, la edición de Penguin del Capital o de otras obras de Marx, ¿no? Obras escogidas, obras completas, etcétera, etcétera. El problema que tiene esto, por ejemplo, para los que empezamos a finales de los 60 a leer a Marx y inmediatamente empezamos a discutir y sobre todo a explicar determinados aspectos de las obras que se iban publicando en aquel momento, luego daré, más adelante daré alguna bibliografía de aquella etapa, es cómo es posible, mejor dicho, cómo no es posible discutir las ediciones que se iban haciendo de Marx, porque nosotros no teníamos el completo de la obra de Marx. No teníamos obras completas, teníamos obras escogidas, etcétera, pero no teníamos obras completas. Y luego estaban la sucesión de publicaciones de Marx, la Sagrada Familia, la ideología alemana, etcétera, miseria de la filosofía, luego aparecieron los Grundrisse, el Capital. Pero, por ejemplo, en el tema del Capital, uno de los problemas que se nos planteaba era ¿por qué edición citábamos a Marx? ¿Por la edición de Fondo de Cultura Económica? ¿O finalmente por la del siglo XXI? Con todas las ediciones que hay de Marx. Porque tanto en el Capital como en las teorías de la plusvalía, como en los Grundrisse, las traducciones a veces diferían y además diferían en citas muy importantes que luego comentaremos. Por tanto, esta es una primera cuestión que queríamos comentar. En segundo lugar, la articulación del libro de Juan Ramón Rayo y la historia es para nosotros un tanto problemática. Por ejemplo, cuando él cita a un autor como Althusser, él lo cita por la edición de verso de la traducción de 1965 pour Marx, en francés. Que está bien,
sobre todo por el tema de la ruptura epistemológica. Pero ¿por qué no cita L'Irle Capital, que es una obra en cuatro volúmenes, en donde participan Althusser, Althusser, Etienne Balibar, Machery y Jacques Rancière? Porque esto es un libro sobre el capital, fundamentalmente. En el segundo volumen de la crítica a Marx no aparece. Como no aparecen otras obras, pero no se trata de pasarle factura a esta ingente obra de Juan Ramón Rayo porque le falten este u otro autor. Nosotros hemos leído básicamente los libros más importantes, pero con historia, porque yo, por ejemplo, en el tema de Marx arranco desde toda la discusión precisamente sobre la ruptura epistemológica. En una de las notas del libro de Juan Ramón, él habla de la continuidad, vamos a llamarlo así, de la obra marxiana. No se trata de negar la continuidad o no desde el punto de vista de la escritura marxista, se trata de si hay un cambio de problemática que aparece con la ideología alemana y que culmina en el Capital, entre la obra joven del joven Marx, vamos a llamarlo así, y la obra posterior, en la que, por supuesto, los Grundrisse, sobre todo los Grundrisse, el Capital y la teoría de la plusvalía y la crítica al programa de Gotha forman la esencia, digamos, de lo que es el núcleo fundamental de lo que denominamos marxismo. Por tanto, aparte de la bibliografía, tenemos el problema de la historia. Desde este punto de vista, por ejemplo, comentando simplemente la obra de Althusser. Pero además hay otro problema añadido, y es que a lo largo de la obra es evidente que se cita Hegel, Feuerbach, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo y Bukharin. Bien, la obra de Stalin no aparece por ninguna parte. Yo entiendo que para un economista de la categoría de Rayo no exige mayor comentario, por ejemplo, los problemas del socialismo en la URSS o esa obra de 1938, creo que fue Materialismo dialéctico y Materialismo histórico. Obsérvese que primero Stalin hablaba del materialismo dialéctico. Armesilla y yo estamos absolutamente fuera de considerar como una parte importante, como una parte sustancial del marxismo al materialismo dialéctico. Pero, ¿y el problema histórico? ¿Por qué ese comentario solamente económico? Porque hay una cuestión histórica por medio. Voy a citar solo una para no extenderme sobre este punto. Es que Stalin se cargó, por ejemplo, al propio Bukharin o al propio Trotsky. Esto es una cuestión histórica que yo creo que no es baladí, porque hay que ver toda la trayectoria de la Unión Soviética, de lo que fue la Unión Soviética, desde la Revolución de 1917 hasta por lo menos la muerte de Stalin, y ahí hay diversas etapas y diversos pensamientos económicos. Por tanto, una de las cuestiones que, digamos, más pueden agradar a un lector es la imbricación que hay entre los dos libros, entre el primero y el segundo. En el primero, por ejemplo, vamos a acceder a uno de los conflictos teóricos más debatidos desde finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Es el famoso problema de la transformación.
El problema de la transformación, en el caso del primer tomo, está en torno a las páginas 300, 300 y pico, 325, 330, etc. Y ahí aparecen toda una serie de autores, como son von Baber y, por supuesto, Borkiewicz, y los intentos de respuesta a esta impugnación que se le hace a la teoría de Marx. En el caso de Rayo, se produce un comentario y una crítica a la teoría de los precios de las mercancías y de los ingresos, que está aproximadamente en la página, sobre la página 700 y 712 y siguientes, ¿no? Y ahí comenta, por ejemplo, Rayo, este es el llamado problema de la transformación al que se enfrenta la teoría marxista del valor y de la explotación. Demostrar que los precios de producción de las mercancías son determinados en última instancia por los valores de las mercancías y que a su vez esos precios de producción distribuyen una ganancia al conjunto de capitalistas que es retrotraíble a la plusvalía que ha sido extraída al conjunto de los trabajadores. Para que la resolución de este problema de la transformación sea exitosa, deben darse 4 condiciones. Y a continuación explica las condiciones y toda una serie de fórmulas en relación con esos cuatro principios. Esto lleva, por ejemplo, otra de las cosas curiosas es que muchos de los comentarios de la vida de Marx, aspectos bastante conocidos, por otra parte, para los que han estudiado a Marx, de la biografía de Marx, es decir, las relaciones con su madre, con su padre, con el propio Engels, con la mujer con la compañera de Engels, y un famoso episodio sobre el que Rayo insiste, son conocidos y están tanto en el primer tomo, en la primera parte, que es esta, como también están a lo largo de esos problemas, vamos a llamarlo biográficos de Marx, como también están en el segundo tomo. Hay partes que, por supuesto, requieren un especial comentario y son sobre las corrientes críticas del marxismo. Una de las que utiliza, una de las que subraya y se detiene Juan Ramón Rayo es precisamente sobre el llamado marxismo analítico, ¿no? Sobre el marxismo analítico, que es una especie de escuela que termina disolviéndose, llamado Grupo de Septiembre, etcétera, pensadores como Eric Olin Wright, Robert Brenner, Norman Geras, Adam Pezoworski y Philip Van Parijs, Elster, etcétera. Obviamente, todas estas cuestiones están relacionadas con problemas que surgen dentro de la teoría marxista en sus distintas etapas. Pero, insisto, entre 1900 y 1953, entre la Revolución Rusa o los preliminares de la Revolución Rusa, con 1905 como fecha señalada o señalable, y la muerte de Stalin, hay todo un proceso histórico, científico y de liquidación física de los personajes que en ese momento estaban vamos a llamarle, en la vanguardia teórica del marxismo, como ocurría, por ejemplo, como Bukharin o como Trotsky. Es curioso que, por ejemplo, en el caso de Trotsky, sí aparece en la obra La Revolución Traicionada, que es el último gran libro de Trotsky, haciendo
una especie de resumen y de lo que podía pasar a continuación, es decir, cómo podía acabar el sistema burocrático stalinista. Hay otro apartado, y con esto vamos a dar por concluida esta primera intervención sobre este libro, sobre este doble libro, que es el conocimiento de algunos de los que son citados en el libro. Por ejemplo, el caso de Diego Guerrero, que es un economista con el que tuvimos una estrecha relación en la época de la revista Laberinto de la Universidad de Málaga. Por supuesto, la escuela que he citado antes, la escuela, vamos a llamarle, la escuela altuseriana, que no es como tal. Y sí, aquí querría decir otra cosa. Hay una cuestión que precisamente por no entrar de lleno en la teoría en el planteamiento teórico de Althusser sobre el capital, y es cómo fueron reformuladas ciertas cuestiones de la teoría marxista por los sucesores de Marx, o incluso por el propio Marx en un momento determinado. El caso de la cuestión rusa, etcétera, etcétera. Y es un libro que considero fundamental, que es el de Etienne Balibar, sobre los 5 ensayos de materialismo histórico. Hay toda una reformulación de los términos marxistas en esta escuela, no solamente en Althusser, sino en el caso de Etienne Balibar, que tiene los 5 ensayos sobre el materialismo histórico, que son una reconstrucción, digamos, o una reposición o revaloración o sustitución o cambio de la propia teoría marxista, concentrada en esos años que van desde la ideología alemana, vamos a llamarle así, desde la ideología alemana hasta el tercer tomo del Capital.